Hoy en Soy Cayetano tendremos el gusto de recibir al doctor Álvaro Delgado, egresado de nuestra Facultad de Medicina en el 2022 y actualmente investigador postdoctoral en el Beth Israel Deaconess Medical Center de la Universidad de Harvard, donde además culminó una maestría en Ciencias Médicas en Investigación Clínica. A pesar de su corta edad, su trabajo en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco ha sido premiado internacionalmente. Además, fue reconocido como mejor investigador joven por la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca y distinguido en el Congreso de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón en Praga. Investigador, docente, líder estudiantil y además ex seleccionado nacional de taekwondo. Una historia de vida herediana que nos llena de orgullo. Bienvenido al programa, Álvaro. Hola Álvaro, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Carla, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo el día de hoy. No, para nosotros es un orgullo contar contigo. Siempre es emocionante conocer las experiencias de vida de nuestros cayetanos cuando acaban la universidad y exploran nuevos horizontes. No, sí, para mí es un honor poder regresar a mi alma mater, poder compartir mis conocimientos, mis experiencias y además también poder inspirar a las nuevas generaciones, ¿no? Siempre gustoso de poder ayudar. Álvaro, tu historia es sumamente interesante porque tú acabaste en el 2022 y estamos empezando el 2026 y ya acabaste una maestría, pero no en cualquier lugar, sino en Harvard. Así es. Bueno, yo hice mi maestría allá en la Universidad de Harvard y la culminé justo el año pasado. ¿Tú te imaginabas cuando entraste cachimbito a estudiar medicina, no todo recién salido del colegio, con todo un mundo, un universo por delante, terminar en Harvard? La verdad que no. Jamás fue un objetivo claro. Obviamente el sueño estaba. Creo que cualquiera cuando crece y escucha historias de éxito de grandes personajes mundiales, el nombre de la universidad, Harvard, Oxford, Princeton, Ivy League, siempre están ahí, pero jamás yo pensé que iba a ser un bendecido de poder estudiar en esta universidad, ¿no? Suena muy lejano, ¿no? Uno cuando escucha universidades tan exitosas, tan grandes, uno piensa, yo que vengo, a veces, ¿no? De que vengo de Sudamérica, ¿cómo voy a llegar hasta allá? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste a Harvard? Bueno, yo creo que todo se remonta mucho a mi infancia. En general, creo que mis padres han tenido una gran influencia en mi trayectoria, tanto como estudiante y como vida profesional. Mis padres ambos trabajan en el sector salud y mi papá, él es mi ejemplo a seguir, mi inspiración, él es cardiólogo. Entonces, yo desde pequeño siempre estuve involucrado en la medicina. Me acuerdo muy de pequeño que iba a las consultas con mi papá a veces en el hospital, en la clínica, veía cómo él atendía a sus pacientes, veía cómo sus pacientes tenían esa felicidad al acabar sus consultas, de agradecimiento con mi papá, y eso también me alegraba muchísimo, ¿no? Y mi papá siempre me ha contado muchísimas historias de sus pacientes. Entonces yo crecí con eso, en ese mundo. Mi abuelo también, él fue médico, él fue endocrinólogo, entonces también por ese lado creo que tengo una línea familiar muy involucrada en la medicina, ¿no? Tienes la medicina en la sangre, está en tu ADN. Se podría decir que sí. Entonces yo creo que mi abuelo y mi padre han sido una gran inspiración para mí para poder también convertirme en médico. ¿Y por qué Harvard y cómo hasta Harvard? Bueno, creo que también se remonta mucho a mi experiencia en la universidad, en Cayetano. Yo cuando acabé el colegio, yo hice el bachillerato internacional y en el bachillerato internacional siempre nos forman con miras de poder ir a estudiar al extranjero, a universidades del extranjero. Y como siempre en mi sueño estuvo convertirme en médico, habían países en los que yo podía explorar la medicina, como Estados Unidos, incluso Europa. El camino de Estados Unidos es un camino de 2 pasos en el que uno tiene que estudiar una carrera de pregrado previa y luego la escuela de medicina, que es una carrera de posgrado. Y en Europa sí hay una relación un poco diferente dependiendo del país. Entonces, lo más cercano para mí
que era convertirme en médico, y si quería quedarme en el Perú tenía que ser en la mejor universidad. Y eso también fue por un poco conversación con mi familia, con mi padre, que Cayetano te ofrecía eso, te ofrecía una experiencia única de poder convertirte en un buen médico, de ser una institución con mucho renombre en el país, de ser considerado incluso la mejor de la carrera de medicina e incluso en investigación, que es algo que a mí me interesó muchísimo. Entonces yo decidí aplicar a la Cayetano. Fue la única universidad que apliqué de medicina, ingresé gracias a Dios y ahí comenzó mi historia, ¿no? Yo jamás esperé el poder llegar a Harvard. Creo que durante mis años de la universidad en Cayetano, que fueron 7 y medio por la pandemia, a mí me tocó el periodo de la pandemia que nos hizo posponer 6 meses el internado. Entonces 7 años y medio de carrera, yo jamás había soñado en poder estudiar allá, ¿no? Pero justo en mi último año de carrera en el internado salió la oportunidad de poder llegar a un laboratorio de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco en Harvard con doctores que son americanos y que buscaban a alguien para que puedan formar como fellow. Y debido a mi experiencia en la universidad como investigador con mi tesis que hice con el doctor Félix Medina, que ahora es vicedecano de la Facultad de Medicina, quien es mi mentor también y quien fue quien me dio la recomendación, justamente por ese premio que ganamos en la beca Tejada también en el primer puesto, fue que debido a todo ese bagaje que tenía y que luego podemos ir conversando y profundizando un poco más, que me aceptaron en este laboratorio y que yo apenas me gradué pude dar el salto hacia Boston en este laboratorio como fellow. Y después de unos meses estando allá, aún no tenía mi título, tenía que sustentar mi tesis, que yo me acuerdo que me fui a Boston habiendo culminado la parte de ejecución, pero todavía faltaba la parte de la redacción de la tesis y el manuscrito. Entonces en ese tiempo me acuerdo que aún se podía sustentar virtualmente. Yo sustenté mi tesis virtualmente en Boston y luego tuve que regresar a Perú para ya recibir mi título de médico cirujano y luego en el colegio médico también. Y ya para ese entonces yo ya tenía la experiencia de estar en este laboratorio con mis mentores allá en Boston, en Harvard. Y cuando regreso ellos me dicen: Álvaro, queremos apoyarte, que puedas seguir aprendiendo, desarrollándote, y si es que estás interesado en realizar una maestría, vamos a apoyarte. Entonces así fue la historia y gracias a Dios yo apliqué a la maestría apoyado por mis mentores con sus cartas de recomendación y gracias a Dios me aceptaron, ¿no? Entonces ahí hubieron muchas cosas que me facilitaron el poder estudiar allá, como obtener la beca del decano de la Universidad de Harvard, obtener también un salario como fellow postdoctoral en el mismo laboratorio con el que trabajé con mis mentores y una beca más por ser fellow ya de Boston de la Universidad de Harvard, que complementó todo para que yo pueda estudiar allá, ¿no? ¿Y en qué consistió tu maestría? ¿Cuál era el tema de tu maestría? Mi maestría específicamente tiene el nombre de Maestría en Ciencias Médicas en Investigación Clínica. En inglés vendría a ser un Master of Medical Sciences in Clinical Investigation. Y básicamente lo que hace esta maestría es poder darte todas las herramientas y la teoría formal para que uno como médico pueda conducir trabajos de investigación de calidad. No solamente trabajos que uno pueda publicar por publicar, sino calidad. Y eso es un entrenamiento muy riguroso de teoría, pero también de práctica. Y lo interesante de esta maestría era que yo podía quedarme con mis mentores en el laboratorio, siguiendo haciendo investigación con ellos. Entonces, todo lo que aprendía en la maestría, en las tardes me iba al laboratorio a ponerlas en práctica. Y viceversa, cuando tenía clases en la maestría, iba en las mañanas a mi laboratorio y luego en las tardes a mis clases, ¿no? ¿Y cuál fue tu tesis? Mi tesis, fueron 2 partes. Yo hice mi tesis en investigación con un dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea que se llama ECMO en pacientes con shock cardiogénico, con una configuración veno-arterial, que es lo que se usa en estos pacientes con shock cardiogénico que ya han sido refractarios a todo tipo de terapia médica.
incluyendo vasopresores, inotrópicos, que son medicinas que los pacientes en este estado de shock a veces usan para poder recuperarlos, ¿no? Y mis tesis, ambos trabajos, consistían en poder optimizar las estrategias de flujo y de oxigenación del ECMO en pacientes con choque cardiogénico para poder reducir complicaciones y aumentar tasa de supervivencia en esos pacientes. Y yo sé que esta tesis, además de darte el grado, te ha dado otras satisfacciones. Sí. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, la verdad yo estoy muy feliz de que la primera parte de mi tesis, yo recuerdo que aún la estaba culminando, pero decidimos con mis mentores enviarlas a un congreso muy importante que es el Congreso Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, en inglés el International Society for Heart and Lung Transplantation, que fue realizado en Praga y gracias a Dios fue aceptado, no solamente como póster, sino como una presentación oral. Y yo pude ir al país de República Checa a poder representar a mi programa de maestría con esta tesis en una presentación oral. Y fue la primera vez que yo presentaba internacionalmente en un congreso. Yo me acuerdo que eso fue hace 2 años, justo. Año y medio, perdón. Y fue una experiencia increíble. Conocí a muchísimas personas, fellows como yo de otros países que también están en busca de sus sueños, mentores también. Me acuerdo que mi presentación estuvo en una sesión en la que yo era el único médico que aún estaba en entrenamiento. Todas las demás personajes que estaban exponiendo sus trabajos eran médicos ya asistentes de 40, 50 años. Eras el más jovencito. Incluso subespecialistas. Sí, yo era el más joven y ellos también se sorprendían mucho de que yo esté ahí con ellos exponiendo mi trabajo, ¿no? ¿Y habían peruanos? El doctor, sí, había un par de peruanos que todavía estaban en etapa de entrenamiento como especialistas, que también Cayetano es una universidad que exporta muchísimos médicos. De alta calidad. De alta calidad. Y sí, también tuve el gusto de poder verlos ahí. Eran pocos, pero sí. Bueno, pero además de ser estudiante en la maestría de Harvard, también enseñas. Sí. ¿Qué enseñas? Bueno, gracias a Dios, yo por mi desempeño en la maestría pude también tener relaciones con mis profesores en la universidad, que al acabar la maestría yo pude ser jefe de prácticas, como aquí se le llama, o allá Teaching Fellow, de 3 cursos. Actualmente también sigo enseñando, que son cursos más que nada de bioestadística, epidemiología, diseño de estudios, análisis de datos. Y es muy, muy interesante poder estar ya en el otro lado, no como estudiante, sino como docente, pero también es una satisfacción muy, muy grande poder enseñar, ya que tú aprendes muchísimo de los estudiantes que vienen de todas partes del mundo y que son también muy altamente capacitados. ¿Y enseñas español también? También sí, se ha dado la oportunidad de poder enseñar español médico a estudiantes de medicina de Harvard, justamente con doctores que ya vienen haciendo esta currícula de español médico allá con los estudiantes de medicina de la Universidad de Harvard, y yo también como docente asistente, como teaching fellow, he podido también dar un poco de ese granito de arena para que ellos también puedan aprender su español médico, ¿no? Pero además, porque mira cuántos además tenemos en esta conversación, además participas en asociaciones de peruanos en Harvard. Sí. ¿Cuáles son esas asociaciones y cuál es tu rol ahí? Bueno, yo, al ser estudiante de la maestría, tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la Asociación de Peruanos, de Estudiantes Peruanos en Harvard, que se llama HAPS, el Harvard Association of Peruvian Students, en el año pasado. Y es una asociación que reúne a estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, y investigadores incluso, y docentes que son peruanos y están en la asociación, ¿no? En general seremos una asociación de 70 o un poquito más de personas, y fue una gran satisfacción poder liderar esa asociación durante el año pasado, ¿no? Algo que también logramos hacer el año pasado fue convocar a muchas autoridades, personajes de alto renombre de Perú para poder ser parte de la primera conferencia de Perú en Harvard que organizamos el año pasado justamente. Tuvimos como invitado al expresidente Francisco Sagasti también. Tuve el honor de poder dar las palabras de bienvenida en
gala, y la verdad es que muy orgulloso también por todo el esfuerzo que el equipo hizo para poder llevar a cabo esta conferencia. ¿Y tú cuál sientes que es el impacto de los peruanos en este tipo de espacios? Yo creo que nosotros nos estábamos quedando un poco atrás porque ya hay asociaciones de otros países que venían haciendo esto por décadas. México, Brasil, Colombia. Perú todavía no tenía ninguna. Y creemos que Perú tiene muchísimo para poder ofrecer, para poder mostrar al mundo, ¿no? Entonces el objetivo de esa conferencia era poder hacer eso, poder mostrar no solamente a peruanos en Boston o en Harvard, porque vinieron de muchas ciudades de Estados Unidos, sino también a los mismos estudiantes de otras nacionalidades que estaban interesados también en nuestro país, ¿no? Y fue una satisfacción muy grande poder hacer eso. También tuve la oportunidad de liderar el panel de salud, que hablamos de la problemática que existe aún en el sistema de salud de atención primaria en nuestro país y cómo podemos resolverlo. Tuvimos como invitados a los exministros de salud, el doctor Luis Solari, la doctora Silva Pesá, al exdirector del INS y también el doctor César Cabezas. Entonces, personajes que han tenido mucha experiencia, que han podido aportar también con un granito de arena para poder discutir, debatir y ver posibles soluciones en un futuro, ¿no? Uno pensaría que un profesional como tú, que está metido en tantas labores académicas, de investigación, de docencia, de participación, no tiene tiempo para otras cosas, ¿no? Uno piensa, este chico, no, ¿a qué hora duerme, ¿no? ¿A qué hora come, a qué hora respira? Pero además eres deportista. Sí. ¿Cómo has llevado, primero qué deporte practicas y cómo has llevado el deporte con una vida académica tan intensa? Bueno, yo tengo que agradecerle mucho a mis padres, la verdad que ellos han sido artífices de muchas cosas en mi vida. Yo cuando tenía 7 años yo comencé a practicar taekwondo en el colegio. Yo estudié en el colegio Abraham Lincoln, que está justo al frente de la sede central, de la sede de La Molina, de la Cayetano. Y tuve un profesor que se convirtió en mi maestro desde los 7 años. Yo obtuve mi cinturón negro a los 11 años, mi primer dan. Mi segundo dan lo obtuve cuando tenía 15 y el tercer dan ya cuando tenía 18, 19. Ahorita soy taekwondista tercer dan. Durante ese tiempo yo practicaba en el colegio, participaba en campeonatos interescolares. Recuerdo cuando tenía ya 14, participé en un campeonato preselectivo en el que pude obtener mi cupo para la selección nacional. Y yo fui seleccionado nacional desde los 15 años hasta incluso mi quinto año de carrera a la Facultad de Medicina. Entonces, yo cuando ingresé a la Cayetano incluso tenía la oportunidad de poder ingresar por deportista calificado. Al final decidí ingresar por la modalidad de bachillerato internacional, que igual creo que me ayudó muchísimo, ¿no? En los últimos años del colegio recuerdo que yo llevaba el programa de bachillerato juntamente con mis entrenamientos en la selección nacional y era como una práctica para lo que se venía en el futuro, ¿no? Obviamente la carrera de medicina es mucho más demandante, pero mis primeros años de medicina fue igual. Yo recuerdo que mi primer año en La Molina, acababa mis clases incluso a las 7 de la noche, me tenía que ir a La Videna a entrenar hasta las 9, 10 de la noche y así repetir todos los días durante el primer año. Y ya cuando vine acá a la sede central en San Martín, como el trayecto era mucho más largo de acá hasta La Videna, tenía que buscar la forma de poder cumplir con mis entrenamientos también, ya que si es que no iba a entrenar tampoco iba a ser considerado en campeonatos como seleccionado nacional, ¿no? Entonces, una de las alegrías más grandes que tuve fue que pude representar al Perú estudiando en la Cayetano en un campeonato mundial y en campeonatos panamericanos, ¿no? Y agradezco mucho a la universidad del poder haberme brindado todo el apoyo en ese momento, que me acuerdo que fue una etapa muy extenuante para mí, pero que al final con el balance que pude haber aprendido durante los años pasados se logró llevar a cabo. Álvaro, ha sido muy interesante conversar contigo y tu experiencia de vida demuestra que con perseverancia, dedicación, esfuerzo, uno puede lograrlo todo y llegar hasta lo inimaginable. Álvaro, yo te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros tu experiencia de vida y para cerrar, un chiquitito nada más, un mensaje para los jóvenes que nos están mirando. Bueno, yo les diría a todos los jóvenes que nunca dejen de soñar en grande,
como una vez me dijeron a mí, del tamaño de tus sueños es el tamaño de tu esfuerzo. Entonces esfuércense muchísimo si es que quieren conseguir grandes sueños. Y que nada es imposible. Yo creo que todo con esfuerzo, perseverancia, disciplina, resiliencia es posible. Y como siempre lo he dicho, voy a estar apoyando a las nuevas generaciones, cualquier persona que quiera un consejo o que de alguna forma acuda a mí, nunca le voy a negar esa ayuda, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de ser cayetano, estoy muy feliz de pertenecer a esta institución que me ha formado y siempre voy a llevar el nombre de la universidad durante toda mi trayectoria académica. Muchísimas gracias, Álvaro. No, a ti, Carla. La historia del doctor Álvaro Delgado demuestra que la excelencia no es un destino inmediato, sino una suma de constancia, mentores, caídas y aprendizajes. Aún le queda mucho camino por recorrer y le deseamos todos los éxitos del mundo. Gracias por acompañarnos en Soy Cayetano. No te pierdas el próximo episodio y sigue celebrando con nosotros el aporte de nuestros investigadores a la ciencia y la sociedad. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima.